Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es vamos a hablar brevemente sobre cuál es la posición taxonómica que ocupa el ser humano dentro de los sistemas de clasificación biológica. Es decir, vamos a ver cómo la biología nos clasifica a los seres humanos. Para eso tenemos que hablar de taxones. ¿Qué es un taxón? Los taxones son cada uno de los grupos, cada una de las categorías que se utilizan en un sistema de clasificación biológica. Y la disciplina que nos va a definir los taxones es la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que trata sobre los principios, los métodos y la finalidad de la clasificación de los organismos. Se pretende ordenar de forma jerarquizada y de forma sistemática a todos los grupos de seres vivos y darle un nombre a cada uno de ellos. Los principales taxones que existen son estos que tenéis aquí. Tenemos varios reinos. Seguramente conocéis el sistema de los 5 reinos, un reino monera, un reino protista, un reino animal, un reino vegetal y un reino fungi, pero hay autores que consideran que existe algún reino más de estos 5. El sistema de los 5 reinos es muy famoso. Dentro de cada reino hablaremos en próximos vídeos de los distintos reinos biológicos. Dentro de cada reino vamos a tener varios filos o divisiones y luego si nos cogemos un filo concreto, en un filo concreto puede haber una o varias clases. Después, dentro de una clase concreta de organismos puede haber uno o varios órdenes. Dentro de un orden concreto de organismos puede haber una o varias familias. Dentro de cada familia puede haber uno o varios géneros. Y, finalmente, dentro de un género concreto podemos encontrar una o varias especies. ¿Vale? Aunque el primer autor que nos habló sobre taxonomía fue el filósofo griego Aristóteles, se considera que el padre de la taxonomía es Carl von Linné, que fue un botánico sueco que en el año 1735 publicó un libro al que llamó Systema Naturae, y en esta obra Linneo propone la clasificación de los seres vivos en 3 reinos: un reino animal, un reino vegetal y un reino mineral. Después lo que hizo fue subdividir cada uno de esos reinos en distintas categorías o taxones, ¿vale? Inventó un sistema al que llamamos nomenclatura binomial que nos permite darle un nombre a los seres vivos y este nombre lo conocemos como nombre científico. Es universalmente aceptado y os he puesto aquí 2 ejemplos. Tenemos el nombre científico de los seres humanos. Nosotros, las personas, pertenecemos a la especie Homo sapiens. Os he puesto también aquí Canis lupus, que es el nombre científico del lobo. Bueno, pues mirad, en la nomenclatura binomial, la nomenclatura nos permite dar nombre y que sea binomial, quiere decir que hay 2 palabras. Tenemos 2 palabras para cada especie. Tenemos una palabra a la que conocemos como nombre genérico. Para nosotros nosotros somos del género Homo, el lobo es del género Canis y luego tenemos otra palabra que nos define la especie. Nosotros somos de la especie Sapiens y el lobo es de la especie Lupus. Así que 2 palabras, género y especie. La palabra correspondiente al género siempre se escribe en mayúsculas, mientras que la palabra correspondiente a la especie siempre se escribe en minúsculas. Si estamos escribiendo con un ordenador, tenemos que ponerlo en cursiva, y si estamos escribiendo a mano, lo que se hace es subrayar el nombre científico. Como os digo, el nombre científico de una especie biológica, con este sistema de nomenclatura binomial creado por Linneo, se acepta universalmente, ¿vale? Y cualquier persona, de cualquier científico del mundo, va a saber de lo que le habláis si le habláis de Canis lupus, ¿vale? Porque es el nombre científico que utilizamos para referirnos al lobo. Os quería hablar en este vídeo, os he dicho al principio, de cómo la taxonomía, de cómo la ciencia de la clasificación nos clasifica a los seres humanos. Esto es la clasificación de los seres humanos dentro de la taxonomía, ¿vale? Veis que tenemos aquí la especie Homo sapiens, pertenecemos a un dominio que se llama dominio eucariota, dentro del dominio eucariota al reino animal, y fijaos aquí una cosa que es muy interesante. Fijaos que entre el reino y el filo tenemos un montón de taxones de los que no habíamos hablado antes. Hay un subreino, por encima del filo hay un superfilo, por debajo del filo hay un subfilo, un infrafilo, por encima de la clase hay una superclase. Si os fijáis, entre estos taxones que os había comentado aquí, existen taxones intermedios, ¿vale? Porque esto se puede llegar a complicar mucho. Nosotros en este vídeo no nos vamos a complicar tanto como veis aquí y vamos a resumir todo esto un poquito. Entonces, ¿dónde estamos colocados los seres humanos? ¿Cuál es la posición taxonómica del ser humano? El ser humano, en un sistema de clasificación que viene del 2015, se considera que por encima de los reinos biológicos hay 2 superreinos. Un superreino procariota,
en el que estarían las bacterias, y un superreino eucariota, en el que estaríamos nosotros, ¿vale? El superreino eucariota incluye a los eucariotas, que son aquellos seres vivos que tenemos células con un verdadero núcleo, y somos los animales, los vegetales, los hongos y los protistas. Dentro de este superreino estamos metidos dentro del reino animal, ¿vale? Dentro del reino, estos son los nombres en latín, porque la taxonomía durante muchos siglos utilizó los nombres en latín, y no os lo he comentado, pero os lo digo ahora. Se utilizan en el sistema de nomenclatura binomial nombres en latín, ¿vale? Porque aunque ahora la lengua en la que se expresa la ciencia normalmente es el inglés, durante muchos siglos fue el latín. Bueno, pues os decía que dentro del superreino eucariotas estamos metidos dentro del reino animal. ¿Qué características podemos comentar así rapidísimamente de los animales? Pues los animales somos organismos eucariotas, somos organismos heterótrofos, es decir, no tenemos que consumir materia orgánica que ya esté elaborada, no podemos fabricar nuestra propia materia orgánica, nos comemos a otros seres vivos, somos pluricelulares, porque estamos hechos de más de un tipo de más de una célula, y esas células se organizan en tejidos, somos tisulares. Hay una excepción que sería el filo de los poríferos, que son las esponjas marinas, para las que se considera que no tienen auténticos tejidos, son pluricelulares, pero no hay una organización tisular. Dentro del reino animal, en todos los filos que existen, nosotros estamos metidos dentro de un filo que se llama el filo de los cordados, en latín los cordata. Los cordados son animales que tienen una notocorda, un tubo neural hueco, hendiduras branquiales y una cola. Dentro de este filo de los cordados estamos metidos en una clase que es la clase de los mamíferos, y esto seguramente ya os suena lo que es un mamífero. Los mamíferos somos organismos homeotermos, es decir, tenemos sangre caliente, ¿vale? Nuestra temperatura corporal es constante y es independiente de la temperatura del medio en la que estemos. Tenemos glándulas mamarias y somos organismos vivíparos, es decir, que cuando se produce la reproducción, los nuevos organismos se desarrollan dentro del cuerpo de la madre, generalmente, ¿sí? Dentro de la clase de los mamíferos estamos metidos en un orden que es el orden de los primates. Y los primates, algunas características que tienen es que tenemos pulgares oponibles, nosotros solamente en las manos. El pulgar oponible significa que podemos hacer pinza, y si os fijáis, nosotros con una mano, el pulgar se opone al resto de los dedos y me permite hacer pinza. Nosotros tenemos pulgares oponibles en la mano, muchos otros primates tienen pulgares oponibles, tanto en las manos como en los pies. Los primates han sustituido las garras por uñas planas. Tenemos una visión muy desarrollada, tenemos cerebros de gran tamaño y tenemos muelas poco especializadas en comparación con otros grupos de animales. Dentro del orden de los primates estamos metidos en una familia que es la familia de los homínidos, ¿vale? La familia de los homínidos nos va a incluir a los seres humanos, a los chimpancés, a los bonobos, a los gorilas y a los orangutanes. Pero decíamos que por debajo de la familia hay otros taxones. Estamos metidos dentro de la familia de los homínidos, estamos metidos en un género que es el género Homo. Somos la única especie que hay actualmente dentro del género Homo. En vídeos posteriores hablaremos sobre cuál ha sido la evolución del ser humano y veremos que hay otras muchas especies que ahora ya no existen, pero que existieron dentro de este género. El género Homo, somos organismos bípedos, andamos sobre las extremidades posteriores, somos plantígrados, eso quiere decir que apoyamos la planta entera del pie cuando caminamos. Nuestros pies no tienen pulgares oponibles, es decir, no podemos agarrar cosas con los pies, y tenemos cabezas muy desarrolladas, ¿vale? Porque tenemos cerebros muy grandes en relación a al tamaño que tiene el resto del cuerpo. Tenemos los cerebros, en relación al tamaño del cuerpo, tenemos los cerebros más grandes y más desarrollados de todo el reino animal. Y dentro del género Homo estamos metidos somos la especie Homo sapiens, ¿vale? Los seres humanos actuales, esta es nuestra especie. Bueno, pues esto es un resumen, ¿vale?, de cuál es la posición taxonómica del ser humano dentro del reino animal. Reino animal, filo cordados, clase mamíferos, orden primates, familia homínidos, género Homo, especie Homo sapiens. Bueno, pues si queréis aprender más cosillas sobre evolución, quedaros por aquí y hasta la próxima.